En lo profundo de la tierra, allí donde la luz se extingue y el silencio se vuelve casi absoluto, existen pasajes que el ser humano nunca debió explorar. Las cuevas, esas bocas negras abiertas en las entrañas del planeta, siempre han sido una frontera peligrosa, un lugar donde la curiosidad desafía a la prudencia, y donde los minutos parecen alargarse en una eternidad sofocante. En este relato, nos adentraremos en los últimos momentos de un grupo de espeleólogos que, sin saberlo, ya habían firmado su sentencia de muerte. Aún respiraban, aún conversaban, aún soñaban con salir a la superficie, pero el destino había cerrado sobre ellos una puerta invisible, y cada paso, cada decisión, los conducía a un final inevitable. Era un día cualquiera de exploración. 3 espeleólogos experimentados, curtidos en años de expediciones, se preparaban para ingresar en una cueva poco documentada, escondida en un valle remoto. Sabían de los riesgos, desprendimientos, inundaciones repentinas, estrechamientos imposibles de atravesar. Pero la ambición de ser los primeros en cartografiar ese laberinto era más fuerte que el miedo. El aire era fresco en la entrada, afuera brillaba el sol de mediodía, pero apenas dieron unos pasos dentro, la penumbra los envolvió como un velo húmedo. Encendieron sus linternas frontales, y las luces abrieron túneles luminosos que apenas lograban cortar la negrura. El murmullo del agua goteando, el eco de sus propias pisadas, y ese olor a roca húmeda, todo componía un escenario inquietante, aunque para ellos ya familiar. Uno de los exploradores, el líder del grupo, llevaba un registro detallado, mapas, cuerdas, provisiones, radios de corto alcance. Todo estaba calculado, todo, menos el destino. Mientras descendían, comenzaron a notar que el suelo se volvía resbaladizo. Rocas lisas, erosionadas por siglos de corrientes subterráneas, obligaban a avanzar con cuidado. El techo se estrechaba, y en ciertos tramos debían reptar apoyando pecho y espalda contra las paredes. Era sofocante, pero seguían adelante. A cada metro, la luz del exterior quedaba más lejos, y la oscuridad más densa. Las cuevas siempre han guardado secretos. Muchos creen que son templos naturales donde el tiempo se congela, pero también son trampas mortales. Sin oxígeno suficiente, sin puntos de referencia, cualquier error puede ser el último. Y en este caso, el error no estaba en sus manos, sino en el mismo corazón de la montaña. El reloj marcaba apenas 2 horas de descenso cuando llegaron a una cámara amplia. El sonido del agua era más fuerte allí, un río subterráneo corría con fuerza, arrastrando fragmentos de roca. Decidieron cruzarlo, tendiendo una cuerda para asegurarse. Las linternas iluminaban el agua turbulenta, y por un instante, las sombras parecieron dibujar figuras extrañas en las paredes. Fue apenas un reflejo, pero dejó un rastro de inquietud. Uno de ellos comentó en voz baja: ¿lo escucharon? Los demás negaron con la cabeza. Creí oír algo, como un grito lejano. La acústica en esas profundidades es engañosa. Un goteo puede sonar como un suspiro, una corriente de aire como un lamento, pero en su mente, la semilla de la duda quedó sembrada. Tras el cruce, siguieron adentrándose. Pasillos angostos, techos bajos, bifurcaciones que parecían interminables. Cada marca en la roca que dejaban era una promesa de regreso, pero en realidad era un recordatorio de que estaban entrando en un lugar que no perdona errores. A medida que avanzaban, la sensación de opresión se volvía más fuerte. El aire parecía más pesado, más húmedo. Respiraban con esfuerzo. Sus linternas comenzaban a reflejar partículas suspendidas en el ambiente, como polvo que caía desde lo alto. Sin embargo, no había viento, no había movimiento, solo ese polvo extraño, como ceniza que se desprendiera de un fuego invisible. El reloj avanzaba, pero ellos parecían atrapados en un bucle interminable de túneles que se repetían. Ya estamos cerca del fondo, dijo uno de ellos. Lo cierto es que ya estaban más cerca de su final. Lo inquietante es que en ese preciso instante, su destino ya estaba escrito. Una sección de la cueva había comenzado a fracturarse horas antes de su llegada. La presión de la montaña, el leve movimiento de agua filtrada entre las rocas, había creado una trampa mortal, un derrumbe inminente que sellaría el camino de salida. Ellos aún no lo sabían. Sus corazones latían confiados, pero la montaña ya había decidido. El silencio se volvió más denso. Uno de los exploradores sintió un escalofrío inexplicable, como si alguien los observara desde lo profundo. Al girar, solo vio oscuridad, pero su instinto animal, ese sexto sentido que a veces percibe lo que la razón no, le gritaba que algo no estaba bien. Avanzaron unos metros más hasta llegar a un estrechamiento. Tuvieron que arrastrarse uno a uno, con el pecho contra el suelo y la espalda rozando la roca. El último en pasar se detuvo un instante, y juró sentir que algo detrás de él respiraba.
No dijo nada. El miedo compartido puede ser devastador, y en esas circunstancias, el silencio parecía más seguro que la verdad. La tensión aumentaba, las linternas empezaban a perder intensidad, pequeñas intermitencias, como si las baterías estuvieran agotándose demasiado rápido. A veces, una luz parpadeaba y en esa fracción de segundo la oscuridad total se apoderaba del grupo, provocando un vacío aterrador. Una oscuridad tan absoluta, que parecía absorber el sonido y devorar la respiración. La montaña estaba viva. Cada crujido lejano, cada gota que caía en un charco, era un recordatorio de que estaban en un lugar que no les pertenecía, y sin embargo, ellos seguían adelante. Lo irónico, lo trágico, es que en esos mismos minutos, el pasaje por el que habían entrado comenzaba a ceder. Rocas pesadas se desprendían lentamente, como piezas de un dominó silencioso que nadie escuchaba. El acceso a la superficie estaba a punto de cerrarse. La salida se convertiría en muro. Ellos no lo sabían. Todavía respiraban con esperanza, todavía soñaban con regresar, con contar la historia de la expedición. Pero la verdad es que ya estaban muertos. Solo les quedaba recorrer, sin saberlo, los últimos minutos de una vida atrapada en la oscuridad. La sensación de encierro aumentaba con cada metro recorrido. Los espeleólogos ya llevaban más de 4 horas bajo tierra. Habían marcado el camino con cinta reflectante y anotaciones en la roca, confiados en que ese rastro les permitiría regresar. Pero lo que ignoraban era que la salida ya no existía. El derrumbe había comenzado sin que sus oídos lo percibieran, y cada segundo que pasaba, toneladas de piedra se acomodaban sobre el pasadizo principal, sellando cualquier esperanza de retorno. La primera señal llegó de forma sutil, un ruido seco, como un trueno apagado que vibró en lo profundo de la montaña. El eco se expandió lentamente por los pasajes, hasta convertirse en un murmullo inquietante. Los tres se miraron en silencio. Historias como esta no deben olvidarse. Si quieres seguir explorando conmigo los misterios y tragedias escondidos en las profundidades de la Tierra, suscríbete al canal y activa la campana. Los tres se miraron en silencio. En cuevas como esas, un sonido extraño no era una anécdota, era un presagio. ¿Qué fue eso?, preguntó uno, con la voz amortiguada por el casco. Parece un desprendimiento, pero lejos de aquí, respondió el líder, intentando mantener la calma. Siguieron avanzando, aunque cada paso estaba acompañado por un crujido sordo en las paredes, como si la cueva respirara con dificultad. El aire se volvió más denso, cargado de partículas. Cada bocanada les dejaba la garganta seca, como si estuvieran aspirando polvo invisible. Unos minutos después, ocurrió lo inevitable. El suelo vibró bajo sus cuerpos. Una lluvia de piedras pequeñas cayó desde el techo, golpeando cascos y hombros. Luego, un estruendo ensordecedor. Un bloque entero de roca se desprendió en el pasaje por el que habían venido. La montaña cerró la puerta sin avisar. El golpe levantó una nube espesa de polvo. Durante largos segundos, solo escucharon el retumbar del derrumbe y su propia respiración acelerada. Cuando la nube comenzó a disiparse, miraron hacia atrás. El pasillo por el que habían entrado ya no existía. En su lugar, una pared de piedras compactas sellaba el acceso. «No puede ser», exclamó uno de ellos, acercándose para palpar el muro. «Tranquilos, debe haber otro camino de regreso», intentó decir el líder, aunque en su voz temblaba un matiz de inseguridad. Golpearon las piedras con las manos, con las herramientas, buscando alguna grieta, un resquicio que indicara salida. Pero la montaña no dejaba margen. La pared era sólida, definitiva. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, pesado, desesperante. La noción de que estaban atrapados se infiltró en sus pensamientos como un veneno. Todavía había aire, todavía había luz, todavía había movimiento, pero en realidad, ese instante marcaba el inicio de su agonía. Siguieron adelante, con la esperanza de hallar otra salida. La lógica decía que toda cueva tiene más de un acceso, algún túnel secundario, algún resquicio hacia la superficie. Esa esperanza los mantuvo en marcha, aunque la desesperación comenzaba a morder en sus entrañas. Los pasajes se volvían más estrechos y retorcidos. A veces tenían que avanzar de rodillas, otras arrastrándose como gusanos en un vientre de piedra. El roce constante con las paredes les raspaba los brazos, y el sudor se mezclaba con el polvo, pegándose a la piel como una segunda capa áspera. La linterna de uno de ellos empezó a parpadear. El haz de luz se debilitaba con rapidez. Cambió la batería, pero el alivio duró poco, apenas unos minutos antes de que el mismo fallo se repitiera. Era como si algo drenara la energía más rápido de lo normal. El miedo se multiplicó en silencio. En ese momento, el aire comenzó a cambiar. No era solo humedad,
Era un aroma denso, metálico, como hierro oxidado. Cada inhalación dejaba un sabor extraño en la lengua. Uno de los espeleólogos tosió con fuerza, y al iluminar su mano vio manchas rojas en la palma. Sangre. No dijo nada. En ese mundo de tinieblas, las palabras podían convertirse en dagas. Reconocer el peligro equivalía a darle forma al pánico. Así que siguió caminando, ocultando la verdad de su propio cuerpo. El derrumbe, mientras tanto, había creado un efecto siniestro, alteró la acústica de los pasajes. Ahora, cada eco sonaba más cercano, más humano. Susurros que parecían seguirlos, respiraciones que no eran las suyas, golpes secos que parecían pasos. Los tres se miraban de reojo, cada uno con la misma pregunta en los ojos. ¿Será mi mente, o realmente hay algo más aquí abajo? Un nuevo temblor sacudió la cueva. Las linternas se movieron bruscamente, proyectando sombras grotescas en las paredes. Por un instante, esas sombras parecieron tener formas humanas, como figuras atrapadas en la roca, moviéndose con desesperación. Uno de ellos murmuró, «Es como si la montaña nos estuviera mirando». El líder, intentando controlar el ambiente, ordenó una pausa. Se sentaron en una cámara algo más amplia, bebieron agua y revisaron sus provisiones. Apenas tenían lo suficiente para 2 días si racionaban bien, pero el tiempo no sería su peor enemigo. El polvo suspendido en el aire comenzaba a invadir sus pulmones. Cada respiración era más corta, más pesada. El silencio, antes aliado, ahora se convertía en tortura. En ese silencio, cada latido parecía un tambor, cada exhalación un grito ahogado. De pronto, escucharon un sonido nítido. No era un derrumbe ni un goteo. Era un golpe metálico, repetido 3 veces, como si alguien, en lo profundo, golpeara una pared con una barra de hierro. Clang, clang. Se miraron aterrados. Nadie se movió. El eco se extendió lentamente, y luego se apagó. ¿Será otra expedición?, preguntó uno, aferrándose a la posibilidad, pero el líder negó con la cabeza. Aquí no hay nadie más. Esta cueva no está registrada. El golpe volvió a sonar, esta vez más cerca. 3 golpes. Luego silencio. El frío recorrió sus cuerpos. El miedo ya no era un rumor lejano. Era un visitante sentado junto a ellos. Y cada segundo bajo tierra lo sentían más real. El derrumbe había sellado la salida. Ahora, la montaña parecía empeñada en cobrar un precio más alto, sus mentes. En ese instante, aún respiraban, aún caminaban, aún tenían la esperanza de escapar. Pero la verdad era inmutable. Ya estaban muertos. Solo estaban viviendo, sin saberlo, los minutos finales de su historia. La cámara en la que descansaban se transformó pronto en una prisión psicológica. El silencio pesaba tanto, que incluso el goteo del agua en la lejanía se sentía como un martillazo en el cráneo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos compartían la misma certeza: estaban atrapados. El derrumbe había convertido su exploración en una condena. El líder decidió que debían intentar retroceder por un pasaje lateral que habían dejado atrás. Quizá, con suerte, ese túnel se conectaba con otro acceso más cercano a la superficie. Volvieron sobre sus pasos, avanzando a tientas entre grietas estrechas, arrastrándose sobre piedras húmedas que les desgarraban los trajes. Cada metro era una batalla contra la fatiga y la desesperanza. Llegaron al pasaje alterno, y comenzaron a abrirse camino. Durante los primeros minutos, la esperanza creció, el aire parecía más fresco, y el túnel ascendía en una pendiente suave. Pero entonces, el techo se desplomó en un punto crítico, bloqueando la ruta con enormes bloques de piedra. Era un muro infranqueable. Intentaron mover las rocas, una por una. El esfuerzo fue brutal, uñas quebradas, manos ensangrentadas, respiraciones jadeantes que parecían arrancarles el pecho. Si quieres seguir explorando conmigo los misterios y tragedias escondidos en las profundidades de la Tierra, suscríbete al canal y activa la campana. El bloque principal, del tamaño de un automóvil, permanecía inamovible. Era un recordatorio cruel de que la montaña tenía siempre la última palabra. Agotados, volvieron a la cámara inicial. El aire estaba cada vez más viciado. Las linternas proyectaban haces de luz cada vez más débiles, y las sombras crecían, como si aprovecharan la oscuridad para reclamar territorio. Uno de ellos, el más joven, comenzó a murmurar en voz baja: «Siento que alguien nos sigue, cada vez que apagamos las luces, lo siento». Como si hubiera ojos detrás de nosotros. Los otros guardaron silencio. Ninguno quería alimentar ese miedo, pero en lo profundo sabían que no estaba equivocado. La acústica de la cueva jugaba trucos crueles, ecos que parecían pasos, susurros que imitaban voces humanas.
De pronto, lo imposible sucedió. Cuando guardaron silencio absoluto, escucharon una respiración distinta. No era de ninguno de ellos. Era lenta, profunda, áspera, como un animal dormido en la oscuridad. La linterna del líder iluminó el pasillo, pero solo encontró roca y polvo. El joven comenzó a temblar. No estamos solos, dijo con un hilo de... El líder quiso restarle importancia. Es tu mente. Aquí abajo el oído engaña. Pero él también había escuchado. Para mantener la cordura, decidieron avanzar por otro ramal, más estrecho, que se abría hacia el lado opuesto. El pasaje obligaba a reptar con los brazos estirados, apenas dejando espacio para respirar. El roce de la roca contra sus cascos hacía un sonido chirriante, como uñas arañando una pizarra. En medio del trayecto, uno de ellos quedó atascado. El pánico se apoderó de su cuerpo, gritaba, pataleaba, jadeaba con desesperación. El líder y el joven intentaron calmarlo, empujando y tirando hasta que, con gran esfuerzo, lograron liberarlo. El incidente dejó claro lo frágiles que eran sus cuerpos en un lugar así. Cualquier error, cualquier movimiento en falso, podía convertirlos en estatuas de carne atrapadas para siempre bajo la piedra. Al llegar al final del ramal, descubrieron otra cámara. Era amplia, con un lago subterráneo en el centro. El agua estaba inmóvil, demasiado inmóvil, como si fuera un espejo negro. Al iluminar la superficie, sus linternas reflejaron figuras que no estaban allí, sombras humanas que parecían moverse de forma independiente. El joven se apartó bruscamente. Las vi, lo juro que las vi. El líder intentó mantener el control, pero su voz se quebraba. Son reflejos, nada más. El problema era que las sombras no imitaban sus movimientos. Mientras ellos permanecían inmóviles, esas figuras se agitaban en la superficie del lago, como si quisieran salir de él. De pronto, un sonido rompió el aire, 3 golpes metálicos, idénticos a los que habían escuchado antes. Clan, clan, clan. Esta vez venían desde el agua. Retrocedieron aterrorizados, pero el eco resonó en toda la cueva. El agua comenzó a vibrar, como si algo se moviera bajo la superficie. Ninguno se atrevió a acercarse más. Regresaron a la cámara principal, con los nervios desgarrados. La falta de oxígeno comenzaba a afectarles. Uno de ellos vomitó bilis, otro sufría mareos constantes. El joven lloraba en silencio, con los ojos clavados en la oscuridad. Ya no saldremos de aquí, dijo finalmente, rompiendo el pacto de silencio. El líder lo reprendió, pero las palabras carecían de fuerza. La montaña se había convertido en una tumba, y lo sabían. Entonces sucedió algo aún más inquietante. Mientras descansaban, escucharon claramente una voz. No era eco, no era un goteo, era una voz humana, susurrando sus nombres uno por uno. Primero el del líder, luego el del joven, luego el del tercero. El silencio que siguió fue insoportable. Ninguno habló, solo respiraban con dificultad, como presas acorraladas. La voz volvió, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de ellos. No corran, aquí no hay salida. Se levantaron de golpe, iluminando en todas direcciones, pero no había nadie, solo roca, polvo y oscuridad. El pánico era total. Intentaron correr por un pasillo lateral, aunque correr bajo tierra era casi imposible. El aire les desgarraba los pulmones, las linternas parpadeaban, y cada paso parecía llevarlos más profundo, no más cerca de la salida. Uno cayó al suelo, exhausto. El líder lo ayudó a levantarse, pero ambos sabían que no tenían fuerzas para resistir mucho más. El joven entre sollozos, gritó, ya estamos muertos, lo siento en mi piel, en mi cabeza, no saldremos nunca. Y aunque el líder intentó callarlo, en el fondo de su corazón también lo sabía. La montaña no solo los había atrapado físicamente, también había atrapado sus mentes. En ese instante, mientras avanzaban tambaleantes por un pasillo interminable, todos compartieron la misma sensación, que el tiempo ya no era tiempo, que estaban caminando dentro de un purgatorio subterráneo, donde cada minuto era una repetición de la misma tortura. Lo que no sabían era que ya habían cruzado la frontera invisible entre la vida y la muerte. Su carne aún respiraba, sus corazones aún latían, pero en realidad, la montaña los había reclamado. Y en esa oscuridad sofocante, lo más aterrador no era la idea de morir, sino la certeza de que algo los acompañaba en sus últimos pasos. El tiempo en la oscuridad deja de tener sentido. No sabían si habían pasado horas o días desde que quedaron atrapados. La noción de mañana o noche desapareció en la cueva, reemplazada por un ciclo interminable de luz artificial y respiraciones cada vez más débiles. Sus relojes marcaban el paso de los minutos.
pero sus mentes ya no podían confiar en esos números. Era como si el propio tiempo se hubiera quebrado bajo tierra. El líder intentaba mantener la cordura, obligándolos a descansar y luego avanzar, a racionar agua y comida, pero la disciplina que tanto los había sostenido en expediciones anteriores ahora se disolvía como arena entre los dedos. El polvo en el aire les provocaba tos sangrienta. El hambre mordía, el agua escaseaba, y lo peor, cada uno comenzaba a perder la confianza en sus propios sentidos. El joven fue el primero en quebrarse. Durante una pausa, se quedó mirando fijamente hacia la oscuridad de un pasillo lateral. Sus labios se movían, murmurando palabras incomprensibles. Cuando los otros le preguntaron, respondió con un hilo de voz. «Ella me está llamando». Nadie entendió. «¿Quién?», preguntó el líder. El joven sonrió con los ojos vidriosos. «Mi hermana». «Está aquí, al fondo. Dice que nos mostrará la salida». El silencio fue absoluto. Todos sabían que su hermana estaba viva, en la superficie, a cientos de kilómetros de allí, pero en la mente del muchacho, la frontera entre realidad y alucinación se había roto. Se levantó de golpe, y comenzó a caminar hacia la oscuridad. El líder lo sujetó del brazo con fuerza. «Es una ilusión. No vayas». El joven forcejeó, gritando, llorando. La desesperación lo había transformado en un animal atrapado. Finalmente, lo redujeron entre los tres. Pero la semilla estaba sembrada. Si uno de ellos había caído en el delirio, ¿cuánto tardarían los demás en seguirlo? Las horas siguientes fueron un tormento. El aire se sentía más pesado, como si estuvieran respirando a través de un filtro húmedo. La fatiga los hacía tropezar constantemente. Cada sombra parecía una figura que los vigilaba. Cada eco, una voz burlona repitiendo sus propios pensamientos. El segundo en quebrarse fue el mayor del grupo. Mientras caminaban por un corredor angosto, se detuvo en seco. «¿Escuchan?», dijo con los ojos desorbitados. Los demás guardaron silencio. «Son niños», continuó, «niños jugando. Ríen, corren, están justo adelante». Y antes de que pudieran detenerlo, se arrastró hacia adelante con rapidez, como si realmente siguiera las voces de pequeños que jugaban en la penumbra. Su risa se mezcló con un sollozo, y sus movimientos eran erráticos, desesperados. Cuando el líder lo alcanzó, lo halló golpeando la roca con las manos desnudas, como si quisiera abrir una puerta invisible. Los nudillos le sangraban, pero no parecía sentir dolor. Solo repetía una y otra vez: ya casi los alcanzo». El líder lo sujetó y lo obligó a retroceder. El hombre lloraba como un niño, suplicando que lo dejaran ir. La montaña no solo los estaba asfixiando, estaba arrancando de raíz su cordura. A partir de entonces, el grupo se convirtió en tres extraños, cada uno encerrado en su propio infierno personal. El joven murmuraba constantemente, respondiendo a voces que nadie más escuchaba. El mayor hablaba con fantasmas de su infancia, reviviendo escenas que jamás ocurrieron allí. Y el líder, aunque intentaba mantenerse firme, comenzaba a ver figuras en las sombras, siluetas que lo seguían a distancia, que desaparecían cuando las iluminaba. Las linternas, ya al borde de la descarga, añadían más terror. El parpadeo de las luces creaba ilusiones en las paredes, rostros formados por grietas, manos que parecían extenderse desde la roca. El líder sabía que era su mente agotada, pero cada parpadeo lo hacía dudar un poco más. Lo más inquietante llegó con el hambre. Las raciones se acababan. El estómago vacío rugía con violencia. En medio de la penumbra, el joven confesó algo perturbador. «He soñado con comer carne tibia, fresca, y en el sueño no era animal». El líder lo obligó a callar, pero la confesión quedó suspendida en el aire como un veneno. La desesperación podía convertir a cualquier hombre en un monstruo. La montaña, mientras tanto, parecía jugar con ellos. De vez en cuando, un sonido metálico retumbaba, siempre 3 golpes. Clan, clan, clan. A veces venían de los muros, a veces del techo, a veces del agua. Nunca podían localizar el origen. Era como si algo invisible los rodeara, burlándose. En un momento de descanso, el mayor comenzó a reír, una risa hueca, que resonó de forma grotesca en la cámara. Los otros lo miraron horrorizados. «¿No lo entienden?», dijo entre carcajadas. «Ya estamos muertos. Hace días, solo que aún no lo hemos aceptado». El silencio que siguió fue peor que cualquier derrumbe, porque en el fondo los otros también lo sentían. Algo en sus cuerpos, en sus mentes, les decía que la vida ya se había apagado, que estaban caminando en un lugar que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. Esa noche, si es que se podía llamar noche, ninguno durmió. Cuando cerraban los ojos, veían rostros pegados a los suyos,
ojos blancos observándolos desde la oscuridad. Sus propios sueños se mezclaban con la realidad, hasta el punto de que ya no sabían qué era cada cosa. El líder, agotado, escribió en su cuaderno de notas: si alguien encuentra esto, que sepa que no fue solo la roca la que nos atrapó. Algo más habita aquí, algo que se alimenta de nuestra desesperación. Quizá ya no importe si salimos o no, porque siento que nunca podremos regresar. Sus manos temblaban al escribir, la tinta se corría con el sudor, pero aún necesitaba dejar un testimonio, como si esa fuera la única forma de resistir al olvido. El eco de voces siguió aumentando, ya no eran murmullos aislados, ahora eran conversaciones enteras que resonaban en los túneles, mezclando recuerdos personales con frases sin sentido. A veces escuchaban sus propios nombres, a veces voces de familiares que los llamaban, a veces un murmullo colectivo como si un coro invisible habitara la roca. El joven comenzó a golpear su casco contra la pared, desesperado por callar los susurros. El mayor rezaba en voz alta, aunque olvidaba las palabras a mitad de cada oración, y el líder, que había sido siempre el más fuerte, empezó a dudar de sus propios pensamientos. La montaña ya no necesitaba mover rocas ni cerrar túneles. Ahora jugaba con lo único que les quedaba a sus mentes, y en ese juego ya había ganado. Si quieres seguir explorando conmigo los misterios y tragedias escondidos en las profundidades de la Tierra, suscríbete al canal y activa la campana.